también lo tendríamos que tomar en cuenta. El tema de del relevo de la nueva generación, como fue mencionado, yo creo que hay que tomar en cuenta de qué manera en ese proceso de consulta, pero luego de implementación, las voces de los jóvenes se escuchan y se les involucra en el proceso. Otro tema fundamental es que la gobernanza en salud tiene que pensarse también desde lo local. Obviamente tiene un gran compromiso a nivel nacional, pero tiene que pensarse también qué implica para la gobernanza en salud para los gobiernos locales. El otro tema que salió una y otra vez en todas las presentaciones es que ¿qué entendemos por participación? ¿Es una participación cosmética, se involucra a la comunidad, o es una participación cívica, centrada en los derechos de la salud, con conciencia? ¿Cómo podemos avanzar en esos niveles de participación? Yo quisiera, eso no se agota la riqueza de las presentaciones, pero nos da una idea. Y a los ponentes les quisiera hacer una pregunta. ¿De qué manera este desafío de cobertura o entendida como acceso universal a los servicios de salud con calidad y programas de protección social, de qué manera responde o debería responder a los determinantes sociales de la salud? ¿Cómo se toman en cuenta? Entonces, con eso yo les paso la papa caliente a los moderadores para iniciar esa reflexión. Cada uno va a hacer una reflexión y va a lanzar una pregunta que ustedes van a contestar. ¿Quién? El que se sienta, o tantos como se sientan motivados para participar en este debate. Entonces, les dejo el micrófono. ¿Sí? Primero responder. Ya hacemos primero. Sí, y luego hacer la pregunta para que ellos respondan. Sí, ¿usted quiere que nosotros entremos al debate? Empiezan y luego lanzan una pregunta. Ah, ya. ¿Ese es el examen? Más o menos. Están tomando la lección. Tomando la lección. No, yo creo que, buenas tardes a todos. Yo creo que, cómo, sin tener ningún tipo de un criterio de autosuficiencia ni de calificación a nadie, porque creo que cada experiencia es importante, tiene particularidades. Tal vez yo diría que es lo que me ha llamado la atención, dado que es una reunión donde estaría evaluándose de alguna manera en qué medida este reto que se ha lanzado de las ODMs ha sido realmente un reto para todas las instituciones y en qué medida ha impactado, ¿no es verdad? Y de alguna manera como que no he sentido esa discusión. Frecuentemente pareciera una rendición de cuentas de lo que están haciendo, pero yo entiendo que es un espacio de discusión, no de evaluación, sino de discusión político-sanitaria. Es decir, cómo estos elementos y otros que hacen al lograr el ejercicio del derecho a la salud, se ha dado en todos los ámbitos que se han presentado y que seguramente en todos los países se han tenido que actuar, ¿no es verdad? Creo que lo que se ha mostrado es el enorme esfuerzo, ¿no es verdad? Y lo que me gusta, si me permiten, es que se ha abordado varios temas que están aparentemente fuera de la salud. Es el tema de la alimentación y nutrición. Los de Dominicana presentaron una experiencia muy interesante. Tal vez otros el tema de educación, otros el tema de la incorporación de la temática de género o de grupos raciales o naciones diferentes. Pero creo que este esfuerzo nos debería llevar a que la reflexión del día de mañana tomara nota de que el tema de la salud no es un tema restringido a los servicios de salud. Y me parece esa es la mayor riqueza, ¿no es verdad? Por eso digo, no es una crítica, sino que me parece lo relevante es que no se han reducido al tema del servicio de salud, sino al contrario, el esfuerzo por lograr impactar de manera directa e indirecta en lo que es la temática de salud.
Me parece es un elemento que yo quiero poner de relieve. Y el otro que es necesario discutir, ¿qué entendemos con el tema de participación y control social? ¿No es verdad? Es decir, la participación como un hecho de presencia momentánea de la gente, o es la participación en lo que es la gestión de salud. Y cuando hablamos gestión estamos hablando desde el momento mismo de definición de políticas, de planificación, de ejercicio y también de evaluación y control. Entonces, este es el tema, porque el derecho es un derecho de la gente y no exclusivamente de los técnicos. Entonces, yo dejaría acá inicialmente. ¿Sí? Hola. Yo no quisiera entrar en una pregunta en este momento, sino luego, por favor. Sí. Ok, con relación a la pregunta que nos has planteado, ¿de qué manera podríamos mejorar o lograr la cobertura universal a la salud? Creo que esta mañana ya en las presentaciones han ido dando algunos elementos que nos permitirían lograr la cobertura universal. Creo que son varios elementos y que depende de esa conjunción y de la manera en la que se apliquen estos elementos, la que nos podrán permitir lograr esa cobertura tan ansiada. Uno de esos elementos son las políticas sectoriales. Veíamos que hay una serie de políticas que los países van logrando, van estableciendo, que si bien están muy bien orientadas, etcétera, estas requieren de muchos otros elementos que voy a mencionarlos acá. Creo que para trabajar en salud y tener cobertura universal, primero tenemos que enfocar las respuestas de manera integral. No podemos ver solo desde el sector salud, y eso nos va a permitir brindar respuestas intersectoriales. Pero también esas respuestas integrales, intersectoriales, etcétera, requieren muchísimo del tema calidad. Antes de venir me comentaban que en el taller que voy a tener la posibilidad de compartir con ustedes mañana en esta consulta que se hizo, los jóvenes mencionaban que se tiene acceso a los servicios para adolescentes. Hay la predisposición desde las farmacias para brindar todos los métodos, condones, etcétera, pero cuando un joven va, simplemente por la mirada que le da la persona que le debería brindar el servicio, ya lo está discriminando y el tipo se sale. Lo mismo sucede en los hospitales o en los servicios de salud. Entonces, integralidad, calidad, intersectorialidad, alianzas público-privadas. Creo que existen muy buenas experiencias en cuanto a alianzas que podríamos compartir y que deberían ser intercambiadas, ajustadas, aplicadas, adaptadas a cada realidad. Pero creo que un elemento fundamental, ya que lo ha dicho la doctora Heredia, es la participación social. Pero en su verdadero sentido. Siempre decimos participación social, el hecho de que a uno lo invitan a un lado, le saquen la foto y se acabó. Y que debería ser más bien todo el proceso de gestión, ¿no es cierto? Desde que se identifica, primero, ¿quién identifica el problema? ¿Cómo se plantean las posibles respuestas? Y todo esto, en cuanto a implementación de esas respuestas, deberían darse, como les decía, con intersectorialidad, etcétera, etcétera, interculturalidad, que es un elemento importante, transversales como la equidad de género. Y creo que también es vital, sobre todo en países como en Bolivia, donde están surgiendo, y creo que en todos los países, van surgiendo nuevos actores. En Bolivia ustedes saben que se ha dado todo un proceso de transformación en el que están surgiendo a los nuevos actores a los que me refiero, son los gobiernos municipales, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, etcétera, que de alguna manera tienen su voz, tienen el derecho a participar
en todo el proceso. De tal manera que la cobertura universal creo que no es un proceso fácil ni de la noche a la mañana. Es un proceso muy participativo de varios sectores, pero fundamentalmente también del compromiso que tengamos y que tengan los funcionarios del sector salud, pero también de los otros sectores con los cuales queremos interactuar. En Bolivia uno de los grandes problemas que hay en ciertas zonas del país son áreas endémicas de Chagas, por ejemplo. Si solamente queremos combatir la enfermedad de Chagas o cualquier otra enfermedad desde solamente el sector salud, no lo vamos a poder hacer. Entonces, como ese ejemplo, hay una serie de otros que nos están marcando ese trabajo de abrir las puertas, salir de nuestras instituciones, salir de los servicios de salud para interrelacionar con los otros sectores. Yo, siguiendo la idea, entonces me quedaría ahí para posteriormente quizás de una ronda hacer la pregunta, ¿no? Así nos vamos mezclando, mujer, hombre. La equidad y la calidad, la paridad que empiece por la mesa. No, yo solamente quería añadir desde la visión que se acaba de exponer desde la mesa la necesidad de la mirada integral, por dos razones. No es casual que los objetivos de desarrollo del milenio tuvieran esa transversalidad y que dentro de esa transversalidad podamos encontrar un indicador de salud en cada uno de los objetivos. En equidad de género, en salud materno-infantil, en desarrollo sostenible, en gobernabilidad, en cada uno de ellos. Y si vamos a las ventanas del Fondo del Milenio, que ha apoyado algunas de las actividades y proyectos que hoy hemos escuchado, tampoco es casual. Empezamos por los derechos culturales, hablaba el representante de Quito muy bien, ¿no?, de la necesidad de los mismos códigos, la misma filosofía del empoderamiento del aprendizaje y de cómo para acceder a la salud en términos de calidad uno tiene que hablar el mismo lenguaje que sus profesionales y los profesionales tienen que hablar el mismo lenguaje que otros líderes espirituales, ¿no? Así, ventana a ventana. Después de pasar de este reto al siguiente, a la cobertura universal, que también podemos llamar universalización del Sistema Nacional de Salud de cada uno de los países, creo que es tremendamente importante que entendamos que si esa universalización no tiene en cuenta los determinantes sociales, sencillamente no será universalización. Es decir, no hay acceso universal a la salud si no hay igualdad de género. Si las mujeres siguen siendo mujeres discriminadas, que no tienen acceso a la educación y, por tanto, a la conciencia de su realidad, si no hay una evidente apuesta por el agua y saneamiento, y hoy lo explicaba también algún alcalde de forma muy clara, y el acceso al agua potable, no habrá esa universalización o será muy difícil. Si no hay una apuesta por la participación de los derechos culturales y si no incorporamos esa mirada intercultural de nuestra región al sistema, tampoco será efectivo. Y mucho menos si no contamos con la participación directa de los jóvenes que tienen hoy problemas serios, entre otros, en los derechos sexuales y reproductivos, especialmente las mujeres adolescentes. Por tanto, en mi opinión, no se puede separar la universalización del sistema de los determinantes sociales. Forman parte de una misma mirada, forman parte de un mismo proyecto. Entonces, la pregunta que yo les haría, después de haberles escuchado diferentes ejemplos de éxito, es decir, que ustedes acababan la reflexión, cada uno de ustedes diciendo: en mi municipio logramos aumentar la esperanza de vida, en mi municipio estamos logrando el acceso de personas que no lo tenían, en mi municipio hemos conseguido que se puedan vender los productos agroalimentarios con calidad. La pregunta es, ¿ustedes creen que de esas experiencias locales que tienen que ver por tanto, con el éxito, que tienen que ver, por tanto, con la realidad y la posibilidad, que tienen que ver, por tanto, con que el acceso universal es posible, ¿creen ustedes que se puede generalizar? ¿Creen ustedes que ese tipo de experiencias pueden servir para armar un sistema regional parecido a nivel de cada uno de los países y a nivel regional, o creen que solamente es posible en un ámbito concreto, local, pequeño y chico? Porque quizá ese puede ser un debate en la Agenda Post-2015, es decir, si hemos sido capaces de conseguirlo a nivel local, ¿por qué no vamos a ser capaces de conseguirlo a nivel global? Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos.
Bueno, siguiendo un poquito con lo que planteaban, digamos, en la mesa, a mí se me ocurrían como dos ejes que está decidida así la MED, digamos, incluso el encuentro, que es uno analizar un poco los ODM y dentro de los ODM después analizar un poquito cobertura universal de salud. Con respecto a los ODM y las experiencias que escuchamos por la mañana, a mí me surgirían como dos grandes reflexiones, digamos. La primera reflexión es, digamos, de donde provenimos, digamos, una reflexión crítica sobre los ODM, digamos. O sea, nosotros consideramos que los ODM en realidad fueron objetivos de mínima, digamos, o sea, fueron objetivos de mínima, luego de declaraciones internacionales, digamos, no me voy a retrotraer a todas las declaraciones, pero digo, al MAT, etcétera, etcétera, digamos, donde los ODM claramente eran objetivos de mínima, quizás de mínima a mínima, digamos, y esos objetivos de mínima hoy nos encontramos teniendo que volver a correr, digamos, la línea temporal, porque nuestras sociedades no han podido construir, digamos, un poco lo que decían las referentes del encuentro al inicio, la decisión política y la decisión, digamos, social de poder avanzar a esos objetivos de mínima, digamos. Nosotros siempre ponemos un ejemplo muy claro, digamos, o sea, un poco la crisis internacional, digamos, o sea, creo que pone un ejemplo muy claro sobre la mesa. Nosotros hacíamos un cálculo como que más o menos en 48 a 72 horas después de la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, Estados Unidos y después el sistema financiero europeo, más o menos invierten unos millones de millones de dólares, de miles de billones de dólares, y algún cálculo que se había hecho por ahí era que más o menos con esas 72 o casi una semana que se había puesto eso dentro del sistema financiero internacional, digamos, menos del 10% de eso se podría haber financiado completamente los objetivos del milenio, digamos, o sea, hay casi, quizás, poder sobrecumplirlos en etapas temporales mucho más cortas, digamos. Entonces, esas son las tensiones que tenemos en la agenda y en el debate, con lo cual, digamos, cuando uno piensa en los objetivos del milenio y esta lógica de resultados, bueno, está claro que la matriz de resultados no resultó, digamos, pero la otra cuestión es si esta matriz de resultados de los objetivos del milenio de alguna manera no fragmenta también las agendas de los estados y también de los actores, las autoridades locales y también de la sociedad civil. ¿En qué sentido no la fragmenta? Me parece que algo muy interesante que se presentó hoy a la mañana, en la mayoría de los municipios marcan dos miradas, la mirada de red y la mirada de modelo de desarrollo. Y en esa mirada de red y modelo de desarrollo aparecen dos grandes cuestiones ahí. La integralidad, digamos, pero también la interdependencia de derechos. O sea, que, digamos, muchos de quienes estaban planteando qué pasaba en su municipio y en su gestión local, planteaban, digamos, esto de que no podemos plantear, digamos, mortalidad infantil y materna sin plantear violencia de género, sin plantear ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué nos ha pasado o cuál es nuestra mirada un poco en esta cuestión? Es que, un poco como dice ahí Boaventura, la diversidad neoliberal nos ha fragmentado de tal manera, incluso en nuestras identidades y en nuestros esfuerzos, que cada uno termina trabajando con una agenda fragmentada. Entonces, algunos trabajan tuberculosis o una enfermedad en particular, otros trabajan género, otros trabajan ambiente, otros trabajan salud, otros trabajan trabajo, otros niñez, otros... y lo que termina, digamos, perdiéndose es que justamente todos fragmentados y no construyendo esto que podríamos llamar como calidad de vida, o que en Bolivia se llama vivir bien, o que en Ecuador se llama buen vivir, digamos. En cada uno de los continentes será de otra manera, no lo vamos a decir en América Latina como tiene que ser para el mundo, pero sí que claramente, digamos, o sea, esa fragmentación, digamos, o sea, y creo que también de alguna manera hay que mirar digamos, y yo provengo también de la cooperación internacional, hay que hacer una crítica a la cooperación internacional con respecto a esa fragmentación, digamos, porque la cooperación internacional, digamos, además de tener una matriz ciertamente medio monocultural, que no nos vamos a meter acá, sí me parece que de alguna manera al intentar poner en agenda estos objetivos del milenio, también potenció cierta fragmentación de cómo enfrentar ese objetivo del milenio. Y me parece que una cosa muy, muy claramente planteada por los municipios hoy a la mañana es esta cuestión, digamos, de cómo construir un modelo de desarrollo que sea integral, que sea interdependiente y garante de derechos, pero que además tenga el cuidado de la vida, del ambiente, etcétera, etcétera, y sustentable. Entonces me parece que en eso estaba interesante lo que se planteaba hoy. Y con respecto, digamos, ya metiendo en determinantes sociales, digamos, si nosotros tomamos y tenemos el acuerdo de que sistemas de salud,
es un determinante en sí mismo, digamos, la calidad y garantía y de cómo, y el diseño de qué sistema tengo, digamos, es un determinante en sí mismo, más allá de toda la determinación social y todo el debate que no nos vamos a meter acá. Sí me parece que ahí nos aparece toda la discusión de cobertura universal de salud, digamos, o sea, digamos, y a mí ahí me aparecen millones de preguntas como tensiones, digamos, o sea, tensiones en qué sentido, digamos. Si la cobertura universal en salud, por así decirlo, digamos, o sea, de alguna manera, podríamos decir, es garante de mayor fragmentación, digamos, fragmentación, segmentación y estratificación de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque parte de la cobertura universal de las reformas en el sector salud en América Latina han tenido que ver con una lógica de cobertura universal donde sí, supuestamente todos estamos cubiertos, todos tenemos, a través del aseguramiento, de los seguros, todos vamos a tener garantía de determinadas prestaciones, pero eso ha profundizado segmentación y estratificación de nuestras sociedades, digamos. O sea, de alguna manera ahí, como siempre ponemos el ejemplo, es como que todos nos invitan a comer a una mesa, pero algunos van a comer caviar y digamos, y tomar champán, otros van a comer pan y tomar agua, y otros van a cobrar la sobra de eso, digamos. Todos estamos cubiertos, porque todos tenemos cobertura, digamos, pero todo fragmentadamente y desigualmente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece como las tensiones es, digamos, con respecto a la cobertura, es cómo hacer para que este debate de la cobertura universal de salud efectivamente entre a la agenda internacional, porque nosotros necesitamos que entre a la agenda internacional, pero además, cómo poner en debate fuertemente la polisemia de la palabra, digamos, o sea, porque la palabra está, digamos, por así decirlo, en disputa, digamos, y esa palabra en disputa para nosotros significa, bueno, integralidad o paquetes mínimos y básicos, digamos, APS, digamos, el eslogan de la atención primaria de la salud como estrategia integral o una especie de atención para pobres con pobres recursos, digamos, si, digamos, es el abordaje preventivo promocional o es el abordaje de, digamos, asistencial curativo vinculado a la enfermedad y al lucro. Digamos, otra pregunta que yo me haría es descentralización, que planteaban antes, digamos, los municipios, pero descentralización o también la tensión con desconcentración y desresponsabilización de los estados nacionales, porque también nosotros tenemos el problema en América Latina que muchos estados nacionales, digamos, con la letra de la descentralización, han transferido responsabilidades, han transferido servicios, pero no han transferido, por ejemplo, los recursos, digamos. Entonces, tenemos una feroz fragmentación donde en la provincia o departamento donde me toca nacer, tengo 18 veces menos inversión pública en salud que en la provincia central o que en otra ciudad, digamos. O sea, entonces digo, esa tensión entre descentralización versus desconcentración y desresponsabilización del Estado Nacional, me parece que es una tensión definitiva. Y las últimas dos, digamos, libre competencia, se nos ha planteado que la libre competencia y el mix público-privado podría ser una respuesta para la cobertura universal, y nosotros planteamos, digamos, o sea, equidad tributaria y distributiva, digamos. Entonces, equidad tributaria y distributiva significaría cómo construir un sector público que efectivamente pueda resolver las necesidades colectivas. Y por último, esta tensión casi siempre nosotros la resumimos entre aseguramiento y sistemas universales, digamos, o sea, entre seguros y sistemas, digamos. Esto que estoy planteando así rápidamente me parece que son todas tensiones que aparecen en muchos de nuestros países, que las tenemos involucradas en nuestros países, que son tensiones que a veces administrativamente nosotros quedamos atrapados, digamos, o sea, administrativamente porque terminamos discutiendo sobre algún instrumento de planteo sobre esta tensión. Entonces creo que también, digamos, a mí me parecería que este encuentro puede ser interesante para visibilizar esas tensiones y para, digamos, también plantear, digamos, hacernos preguntas que nos interpelen y nos permitan reflexionar sobre esto. Bueno, a mí me surgieron varias reflexiones a partir de escuchar todas las riquísimas experiencias que se presentaron hoy en la mañana. Y algunas, me parece que algunas son como lecciones aprendidas, pienso yo, en el sentido de algunos hitos que se mencionaron como estrategias, como formas de hacer las cosas, como respuesta, digamos, a algunas necesidades y problemas por los cuales, digamos, surgieron esas mismas experiencias. Y ahí yo quisiera rescatar el tema de la articulación de actores.
que me parece que es un punto muy importante que prácticamente surge, digamos, de todas las presentaciones, como una verdadera necesidad para trabajar por la salud. Es decir, si nosotros queremos y vamos hacia pretendemos un acceso universal en salud, necesariamente se requieren estrategias importantes y que sean además contundentes para lograr esa articulación de actores. ¿Por qué? Porque la gente clásicamente de salud, aunque desarrolle un tremendo liderazgo, no puede imponer una agenda. La agenda tiene que ser de todos los actores en el sentido de mejorar calidad de vida, en el sentido de un buen vivir, en el sentido de un vivir mejor. Es decir, todos tenemos desde la misión de cada una de las instituciones, de las organizaciones, que se puede aportar para que las personas, porque a final de cuentas son los sujetos, son sujetas, son las personas las que nos interesan en función de este acceso universal. Entonces, ¿qué hay que aportar desde cada quien? Y ahí sí se requiere un verdadero trabajo de articulación. Por otro lado, a mí me parece que la cuestión de la intersectorialidad, que tiene que ver con esto, de la articulación de actores, también trae el problema de liderazgo. ¿Por qué se dificulta tanto la intersectorialidad? Bueno, porque todo el mundo tiene sus propias agendas, porque todas las instituciones y organizaciones tienen su propia misión, y porque cada quien hace una planificación fragmentada, y ahí rescato un poco lo que Gonzalo muy claramente apuntó, en el sentido de que hay feudos, no solamente de poder en términos políticos, sino sectores, es decir, lo social obviamente se fragmenta y cada quien quiere trabajar sobre lo que cree que tiene que trabajar. Entonces la intersectorialidad es muy rico decirlo, plantearlo como un desafío, incluso a veces como un eje de trabajo, pero realmente hay que repensar muy bien cómo podemos lograr esa intersectorialidad en el sentido de que tengamos objetivos comunes en términos de mejorar la calidad de vida de las personas y de los grupos sociales. Me parece a mí también que uno de los grandes desafíos que tenemos que luchar y que tenemos que trabajar por ello es la cuestión del derecho a la salud, es decir, el derecho a la salud como un derecho humano. Y desde esa perspectiva me parece que hay muchas posibilidades de lograr trabajo intersectorial, de lograr participación social y obviamente de tener algo común que articule a los actores sociales. A mí me parece que un tema también que es estrictamente vital en todo esto es la cuestión de la heterogeneidad de las necesidades de salud. Es decir, acceso universal no puede ser igual para todos y para todas. Hay grupos sociales, tenemos diferenciación, tenemos grandes desigualdades al interior de lo local y lo local puede ser tan chiquito como es un barrio de un municipio de mi país o como puede ser un municipio de otros países de acá que los municipios son muy grandes, ¿verdad? Entonces estamos hablando también de lo local con complejidades diferentes. Pero ahí la heterogeneidad de las necesidades es un tema que hay que trabajarlo muy bien, porque a su interior hay grandes desigualdades y desde luego inequidades. Entonces, desde una perspectiva de determinantes sociales, habrá que ver cuáles son esas determinaciones que están al interior de cada una de esas grupos sociales o clases sociales, como le queramos decir. Entonces, hay un tema importantísimo de recobrar la cuestión del acceso universal, no solamente como cobertura, que se ha dejado muy claro aquí, no estamos hablando solamente de cobertura, sino de calidad de servicios, de calidad de atención, de calidad de servicios de todo tipo, no solamente los servicios propiamente de salud. De manera que rescato entonces el hito de lo local como un elemento central en cualquier proceso de planificación. Me pareció muy estratégico también la cuestión de generar, digamos, esa visión política en la juventud, porque se parte de que la juventud no tiene posición política, alguien lo dijo acá, en una cuestión. Y es muy importante entonces fomentar y rescatar esas posiciones políticas
en la juventud, que bueno, serán los adultos del mañana, serán los que van a manejar los países, los que van a manejar los municipios, los que van a manejar los diferentes territorios. Bueno, yo creo que el trabajo en red fue otro elemento que se trajo bastante a colación, y sería muy importante como clarificar de qué estamos hablando cuando decimos trabajo en red. Eso también pudiera ser un punto de discusión acá. Y desde luego pensar en estrategias clásicas que usamos en salud, ¿verdad? No solamente el trabajo de lo preventivo, sino más bien el trabajo orientado hacia la promoción de la salud, que es justamente la que puede rescatar el trabajo de enfrentar esos determinantes sociales que producen inequidades. Muchas gracias. Muy bien, le pasamos ahora a ustedes la palabra. ¿Cómo responden a estas reflexiones desde la coordinación, desde los distintos coordinadores? ¿Quién tiene una pregunta a ellos o una reflexión que compartir? Ariel, ahí tienes uno más. Gracias. Bueno, yo creo que la única que nos hizo una pregunta fue Leire, ¿no? Pero esa pregunta creo que englobaba todo, porque ella pregunta si es posible lograr la universalización. Y la pregunta complementaria es, ¿la universalización de qué? ¿No? ¿Y cómo? De los servicios de salud. Pero entonces creo que tenemos que comenzar a pensar que hay distintas formas de entender esta universalización, ya se dijo, simplemente voy a mencionar algunos temas porque creo que esto lo vamos a abordar más mañana, ¿no? El primero es que definitivamente yo me quedaría con la palabra acceso, y como hay gente que va a decir que eso no es suficiente, le agregaría calidad, y tiene que ser explícito. Cobertura es una palabra que en español, y particularmente en el sistema de salud latinoamericano, puede significar simplemente registro. En mi país, el gobierno lo hace sinónimo de aseguramiento, que a la larga, para los más pobres, es también registro. No es ninguna garantía de nada el estar registrado en un seguro, así entre comillas, ¿no? Que supuestamente está destinado para pobres, pero que no te resuelve el problema de acceso, o cuando llegas, no tienes la atención en el estándar adecuado. Leire decía, igualar a todos, pero hay que igualar a todos hacia arriba, en algunos países se igualan a todos hacia abajo, ¿no? Y a veces hasta te tratan mal, y de esto no habla nadie, ¿no? No es solamente que te miren diferente porque eres adolescente, es cuando estás dando a luz, que a la señora le digan, ahora te quejas, ¿por qué no te quejas cuando lo hiciste? Que parece que eso lo enseñaron en algunas facultades, porque lo he escuchado en casi todo el Perú, ¿no? Es decir, de eso estamos hablando. Y estamos hablando de interculturalidad, y creo que en otros países también pasa esto. Entonces, tenemos que ser, y yo creo que Latinoamérica debe llevar una voz a la reunión global, muy explícitos en que a veces las palabras pueden ser engañosas, y mejor llamamos a las cosas por su nombre. Es preferible agregar una palabra más que quedarnos solamente con el registro. El otro tema del cual quería hablar, ya se ha mencionado acá, es el tema de la participación. En nuestros países, por lo menos en el mío, los espacios de participación efectiva, como ciudadanos informados y conscientes de sus derechos, son muy limitados y en algunos lugares inexistentes. Es decir, la gente está contenta con que la gente de la comunidad, los funcionarios están contentos con que la gente de la comunidad identifique a las gestantes en riesgo, identifique a los niños que pueden estar mal, le avisen al puesto de salud, todo eso está bien. Jamás diríamos que eso está mal, pero nunca los escuchan, ni siquiera se les ha ocurrido escucharlos, ni siquiera se les ha ocurrido que ellos pueden tener una visión, como se decía acá en la mañana, que puede permitir construir los cambios que realmente necesitan para tener el servicio de salud que quieren. Aprender a escuchar es algo que nos cuesta a los médicos, no somos entrenados para ello, y los sistemas de salud están formados todos por médicos. Entonces va a ser muy difícil que se logre también la intersectorialidad ante la fragmentación mental con la que somos formados la mayoría de los médicos.
Pero ese es un segundo tema. ¿Cómo logramos participación? Ninguna delegación de gobierno que vaya a las reuniones globales va a plantear la idea de participación. Ni hablar de rendición de cuentas. Ni hablar de rendición de cuentas. Ahí estamos hablando de palabras mayores. ¡Qué miedo! ¿No? Ninguna delegación de gobierno lo va a plantear. Y si lo va a plantear en forma de matrices que ellos llenan, como la iniciativa del OPS de rendición de cuentas, que es la iniciativa de Naciones Unidas, matrices que llenan con coberturas, ¿no? Y donde en ningún momento informan sobre temas que hoy para nosotros son importantes, como cómo le rinden cuentas a la gente sobre los recursos públicos que manejan, cómo le rinden cuentas a la gente sobre los resultados que están alcanzando, o cómo siquiera, empecemos por lo mínimo, le preguntan con verdadero interés a las personas cómo quieren ser atendidas. Entonces, participación, rendición de cuentas, forman parte de los cómos. A mí me gusta la declaración del milenio, pero efectivamente tengo problemas con los objetivos de desarrollo del milenio, porque una visión resultadista, que perdió de vista todo lo que mencionaban en la declaración y que se quedó en los números, justamente lleva, como se ha dicho, desde nuestro punto de vista también, a una fragmentación excesiva, a un excesivo celo por números y no por las formas en las que se logran las cosas, y a una actitud de la cooperación y también de aquellos que estamos en la sociedad civil, de justamente no cooperar entre nosotros, sino correr detrás del resultado. Yo creo que efectivamente lo que se ha dicho es muy importante. Tenemos que también mirar lo que pasa del lado nuestro y cómo estamos contribuyendo a esa fragmentación. Y la última duda que me acoge ya es, se va a llevar nuestra voz a esta reunión, pero necesitamos el último día seguramente pensar en estrategias de cómo esa voz va a ser escuchada, porque yo se lo decía a Sofía Leticia, y con el mismo cariño que le tengo a todos mis amigos del OPS en Perú, ¿no? OPS a veces no puede decir lo que quisiera decir, y esto pasa en todos los países, no puede chocar con el Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros tenemos experiencias en las que el Ministerio de Salud ha votado a representantes del OPS por decir cosas que no le gustaban, y la OPS ha preferido sacarlos a chocar con ellos. Entonces, necesitamos, creo, que se plantee claramente el tema de quiénes participan. ¿Estamos haciendo salud para la gente o estamos haciendo salud con la gente? Yo creo que estamos haciendo más lo primero que lo segundo, y necesitamos más de lo segundo. Hola, sí. Yo voy a hablar de participación social, dado que soy un actor social y ejerzo la participación social. Y vengo de un país donde la participación social tiene un marco legal y está en todos los ámbitos, desde la policlínica de barrio hasta el ámbito máximo de decisión de políticas de salud de gobierno, que es la Junta Nacional de Salud. Ahora, después de todo esto tan lindo que dije, no quiere decir que es verdad que participemos, ¿está? Porque hace mucho tiempo que el Movimiento Nacional de Usuarios ya en su segunda asamblea definió que participar es ser parte. Tan simple que con esas dos palabras, es ser parte. Y participación va de la mano de democracia. Y el que no está en el lugar de la toma de decisiones, no participa. Simplemente es consultado, pero no participa. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la participación? ¿En serio? Es que al ciudadano empieza a construir ciudadanía. Y un ciudadano que construye ciudadanía y que se empodera de los proyectos y que se empodera de esas necesidades y que además es el primero que lucha contra los determinantes sociales porque es el que vive en los contextos en los cuales detecta los determinantes sociales, va adquiriendo poder. Y acá ponemos un tema que es tabú, que es hablar del poder. Pero el poder es lo que está en juego con las organizaciones sociales. Entonces,
nosotros vemos tres poderes en las organizaciones sociales. El poder académico, el poder político y las organizaciones sociales. O la ciudadanía organizada, vamos a ponerla así. La ciudadanía organizada, ¿no? Porque para participar también hay que participar organizadamente. No sirve la participación de a uno y se acabó aquello de que voy y golpeo y pido un favor al diputado que es mi amigo, porque eso ya está visto que no tiene nada que ver con la participación. Entonces, acá lo que ponemos en juego es la participación social. Esperen un poco. Y el traslado de poder. ¿Hasta dónde los ciudadanos están dispuestos a estos tres poderes a construir colectivamente? ¿Verdad? Esperen un poquito que estuve... Y entonces la pregunta es, ¿ustedes piensan que alguno de estos poderes políticos o académicos están dispuestos a perder poder o a ceder poder a las organizaciones sociales? Porque cuando un actor social llega a los ámbitos máximos de decisión, ¿ustedes se creen que tenemos el mismo poder que lo tiene el que sale electo o sale nombrado de una organización política? Pues no lo tenemos. Directamente no lo tenemos. En el ámbito donde yo trabajo somos 7 los integrantes. Ya vemos 3 actores sociales. Los trabajadores, la sociedad civil, o sea los usuarios, y los prestadores de salud. Pero nosotros 3 no solo no formamos mayoría, sino que además no estamos enterados de cómo se construyen las políticas sociales. Y si no participamos de la construcción de las políticas sociales, no estamos participando. O las aprobamos o las desaprobamos, pero no estamos participando de las políticas, de las políticas sociales. Esa sería una de las grandes cosas que... Entonces, nosotros tenemos en este momento un gobierno que, a mi ver, tiene un doble discurso. La participación social es el centro de todo el avance en todas las políticas. Pero ¿es en serio que quiere la participación social? Desde el punto de que no le brinda rubros económicos, donde siguen digitando o bajando las políticas a la pruébese. Hoy en el Uruguay se está repartiendo gran cantidad de plata para los fondos de inversión, para las instituciones privadas. No nos dejaron participar en uno de esos proyectos. Vinieron luego que estaban habilitados, porque no somos técnicos. Muy bien, no somos técnicos, pero podemos saber si en nuestra institución era tan necesario un tomógrafo o era más necesario más policlínicas barriales, porque también tenemos derecho a saber en qué se gasta la plata que sale de nuestros bolsillos. Porque las políticas de salud se construyen para nosotros, pero nosotros no participamos en la construcción de esas políticas de salud. Entonces, seguimos con la vieja forma de gobernar, pero con un nuevo discurso. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que, primero, la participación no puede ser una dádiva, porque para eso tenemos leyes y tienen un marco legal. Pedimos ser oídos y que haya un verdadero aprendizaje de construcción colectiva y una verdadera voluntad política de ceder poder. Porque a este paso vamos a seguir siendo, con grandes títulos, que podemos participar y que yo estoy en la JUNASA, Junta Nacional de Salud, pero... esto a mí no me da calidad de tener más poder que cualquier ciudadano. Y no olvidar nunca que nosotros pertenecemos a la comunidad, igual que los alcaldes. Somos actores políticos, pero no nos podemos embanderar con ningún gobierno, porque nuestro gobierno y quien nos manda
es la comunidad a la que pertenecemos. Por lo tanto, y a las que tenemos que dar cuenta continuamente. Por eso somos interpelados por esa comunidad que en ese lugar nos puso, porque no nos puso el poder político, nos puso la comunidad. Entonces, obviamente que cada uno vota y pertenece a un partido político, pero no lo debe de llevar a la comunidad, porque en la comunidad viven todos los ciudadanos de todo que votan a distintos partidos políticos. Y los proyectos que ella decía que se construyen en la comunidad, lo tenemos que construir entre todos y con todos los sectores, todos los ciudadanos que votan distintos partidos políticos. Porque los determinantes sociales los sufrimos todos, los de derecha, los de izquierda, los del centro. Y si es posible eso llevarlo a la nacional, no es posible, porque cada comunidad tiene su singularidad. Entonces, lo que es bueno en una comunidad no es buena para la otra. Yo siempre pongo un ejemplo muy bobo, pero que es, hay barrios en los cuales están luchando por los perros salvajes que andan muertos de hambre. Hay barrios en los cuales están luchando por la suciedad de los perros pitucos que salen a pasear y ensucian las veredas. Entonces, ¿es la misma política ambiental? No es la misma. En esos otros barrios que no tienen agua, luchan contra la hepatitis. En otros barrios tenemos que luchar para que no gasten el agua indiscriminadamente y rieguen esos jardines que tienen muchos metros cuadrados de césped. Bueno, lo dejo por acá porque yo de participación social soy capaz de hablar todo el día. Yo les quisiera decir, muchas gracias, Lilian. Una que mañana todo el día lo tenemos dedicado a eso. Queríamos hacer esta reflexión para que las experiencias locales nos ayuden también a generar elementos y criterios que nos permitan para la reflexión de mañana. Pero se nos va el tiempo y tenemos un compromiso con los que están en la agenda. Entonces, Mario, te voy a pedir a ti brevemente un comentario y a los otros que levantaron la mano, queremos terminar, si nos da el tiempo, con un panel similar con los otros coordinadores. Entonces, Mario, tú terminas por ahora. Es decir, el sector salud y los servicios que se prestan a la comunidad deben ser pertinentes, y pertinentes con el imaginario colectivo del cual estemos tratando, ¿cierto? Entonces la pertinencia debe estar allí muy claramente. Yo pienso que sí se puede, si en Perú hay un problema de tuberculosis y en Colombia tenemos un mismo problema de tuberculosis, y en Perú fue exitoso como lo trataron, eso podría llevarse a Colombia siempre y cuando no se utilice la palabra generalizar, sino que se utilice la palabra contextualizar, es decir, con el respeto de lo que hay en lo local. Pero yo pienso que sí, porque además ayer cuando veníamos en el bus que me encontré con la señorita de México, yo le decía, los buses son igualitos, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos parecemos? Es decir, que no estamos hablando pues de muchas diferencias, entonces eso sí se puede. Y hay algo que no hemos dejado por fuera, y es el tema de la legalidad del sistema. Es que el sistema nuestro, no sé en otros países, y no quiero ser irrespetuosos con los países, voy a hablar del mío y de mi municipio, a veces el sector salud está cooptado por ilegalidad, y esa ilegalidad se sufre mucho, y por ahí hay más fugas que en otras cosas. Por tanto, deberíamos ser capaces de pensar en conceptos como promoción de la legalidad del sector y prevención de la ilegalidad del sector, porque en muchas instituciones de muchos países, al menos en el mío, la legalidad o la ilegalidad se toma como corrección, es decir, después de que suceden los hechos, corregir el tema cuando ya se han perdido cualquier cantidad de recursos económicos y esfuerzos que tocan muy fuertemente y dañan el sector. Entonces tendríamos que también ser capaces de decir que ahí hay un tema de legalidad que no podemos pasar de agache, porque hay mucha gente que se ha enriquecido con los recursos del sector salud y con los recursos que hacen parte o que ayudarían al sector salud. Muchas gracias, Mario.
Les damos las gracias a todo el panel. Perdón. Sí, me parece, bueno, no ubicado exactamente, pero yo creo que habría que terminar este panel apuntando algunos elementos para que no quede disperso. Incluso habría que discutir varias de las intervenciones. Yo creo que el tema que nos congrega es, el tema central es el derecho a la salud. Este es el tema central, más allá de, discúlpeme, pero si es legal o no legal, es el tema del derecho. Porque también tenemos nosotros medicinas tradicionales que seguramente son ilegales en la mayoría de los lugares, ¿no es cierto? No están legalizadas las medicinas tradicionales. ¿A qué nos referimos acá? Yo creo que el tema que nos convoca y el tema de las ODM, etcétera, etcétera, más allá de esos parámetros, es el tema del derecho a la salud, uno. Y dos, que la salud no es un negocio, no es un comercio. Y por tanto, todo aquello que asemeje, ¿no es verdad?, por derecha o por izquierda, que el tema de vamos a conseguir salud a partir de tal vez el financiamiento de instituciones privadas y entrar en el negocio en esa lógica, me parece que está absolutamente reñido con toda lógica que se mueve. Por otra parte, esta posibilidad de que la voz de las organizaciones sociales y de los gobiernos locales sean escuchadas me parece de alta prioridad y excelente, y el conjunto tomar este tema como un tema político. En realidad lo que se está haciendo es definir una política sanitaria, y la política sanitaria tiene digamos, una orientación, nosotros decimos un sur, no un norte, sino un sur, una orientación muy clara. Y es que la política sanitaria tiene que estar dirigida fundamentalmente y ni siquiera negociable en que esta política no solamente exija la obligación de los estados o del Estado a garantizar salud de toda la población, ¿no es verdad?, y al mismo tiempo entender que el sujeto del derecho es la población y por tanto es la población la que tiene que decidir qué tipo de salud y cómo se construye la salud. Solamente esto quisiera decir y obviamente incorporo el tema que ya se ha dicho, y es que hay que debatir qué entendemos y cómo el tema de la interculturalidad que de pronto aparece también está siendo lavado, ¿no es verdad?, está tratando de ser modificado en la suposición de que la interculturalidad es simplemente tal vez un disfraz, ¿no es verdad?, tal vez es un traje, es algo así, cuando el tema de la interculturalidad en esencia es reconocer que hay saberes populares y esos saberes populares son los que deben ser no considerados, sino fundamentalmente forman parte del quehacer y de la construcción de la salud, ¿no es verdad? Y por tanto son los actores centrales en esta discusión. Muchas gracias. Un comentario muy rápido. Uno, digamos, por lo que dijo Lilian, digamos, o sea, para nosotros, digamos, el tema de, digamos, actos administrativos, incluso público-estatales, digamos, no producen subjetividad ciudadana, digamos, por el solo hecho de actos administrativos, digamos. Y por eso digo, cuando hablamos de la participación. El segundo, lo que planteaban del rol de la OPS y de la OMS. Podríamos tener toda una reunión entera hablando de eso, pero nosotros ahí, digamos, yo sí discrepo en algo ahí con Ariel, que no creo que el rol de la OPS y de la OMS sea, digamos, tomar, porque la OPS y la OMS son representantes de los estados, digamos, o sea, digamos, están integrados por los estados. Sí, lo que me parece es que es sano que la OPS y la OMS tenga espacios de participación y de consulta y toma de decisiones también con la sociedad civil, pero lo que mejor podemos hacer para que la OPS, la OMS o los organismos internacionales se democraticen es también democratizar a nuestros estados, digamos, o sea, y plantearle esta agenda a nuestros estados, porque nosotros necesitamos que nuestros estados sean quienes lleven esta agenda a, digamos, los organismos internacionales, y no que los organismos internacionales le vengan a decir a los estados, porque ahí no lo cumpliría, digamos, no cumpliría el rol ni siquiera de soberanía y autodeterminación. La tercera sería el tema de universalidad. Cuidado con esta idea de borrar, digamos, ¿no?, bajo la cuestión de la interculturalidad y de la diversidad, digamos, ir a una especie de, digamos, exclusiva focalidad y, digamos, como borrar el tema de universalidad. Universalidad es, digamos, garantía de derechos, pero nadie está diciendo que no deba existir discriminación positiva, ir a poblaciones que más necesitan a darle más,
ni tampoco garantizar derechos. Hay una frase siempre que usamos nosotros, que es de Bolivia, que dice, bueno, somos iguales cuando la igualdad nos dignifica, somos diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza y nos destruye identidad, digamos, o sea, ¿no? Y nos desfavorece. Entonces, ahí me parece que hay que tener cuidado. Está claro que, digamos, universalidad y yo diría, y eso corre por cuenta de nosotros, sin gradualismo, digamos, o sea, el derecho a la salud no es una cuestión gradual, se tiene o no se tiene derecho, digamos, o sea, no es una construcción gradual. Lo que puede haber es una construcción gradual en cómo, en qué camino tomo para garantizar a través del sistema de salud, de lo que sea, ese derecho, digamos, o sea, pero el derecho es de la noche a la mañana, hoy no tengo derecho, mañana lo declaro y lo tengo que tener, digamos, o sea, no hay gradualismo en eso, digamos, y me parece que eso también es otro tema importante, nada más. Gracias, yo creo que ha sido muy rico, pero tenemos que aprender a controlar el tiempo porque a los ponentes los hemos tenido con 10 minutos y con todo el esfuerzo. Vamos a pasar a un panel muy interesante también porque hay varios países en América Latina que tienen redes consolidadas de municipios saludables o municipios por la salud. 2 están aquí presentes, las secretarias de esa red.